Tanto el cava como el vino no se ha hecho grande por los cavas jóvenes, se ha hecho grande porque ha pasado la barrera del tiempo. Empecé a entender por qué a la gente no le gustaba el cava, porque era amargo, porque era raro, porque no tenía calidad. Y de algún modo yo también me autoconvencí que el cava era así. Cuando me metí en periodismo, cuando me metí como sommelier y empecé a conocer que existía otra cara del cava, fue cuando me empecé a entusiasmar. Tanto el cava como el vino no se ha hecho grande por los cavas jóvenes, se ha hecho grande porque ha pasado la barrera del tiempo y eso cuesta dinero, pero no hay mucha gente que lo entienda. Yo lo que me he dado cuenta que he catado en muchas guías y con muchos profesionales del mundo y muchos concursos internacionales, al final en mi análisis me di cuenta que la gente no sabe de cavas, no sabe qué es calidad en un cava. Entonces, cuando encontraban evoluciones en cavas viejos creían que o bien estaban oxidados, que tenían un problema, pero no veían virtudes, porque su percepción de cava era algo fresco y joven. Tiene una frutosidad que a veces coincide con la propia oxidorreducción del cava. Entonces ahí se mezcla también que no sabe si es fruta, si es evolución, si es oxidorreducción, pero sí que hay fruta. No había gente que entendiese ese tipo de cavas, tampoco había una demanda. En 6 años atrás ha empezado a haber esa demanda, efectivamente se ha empezado a aprender sobre los cavas. Y concretamente España, que está la gente pez. O sea, gracias a Gramona, gracias a Recaredo, gracias a Castelroig, es decir, gracias a 3-4 bodeguitas que lo hacen muy bien, se empieza a vender una filosofía sobre de calidad. El primer Gramona que yo recuerdo es el 3 lustros, y lo recuerdo como algo distinto, pero tenía un recuerdo del 3 lustros, bueno, pues parecido a estos champanes. Y ahora se está demostrando por primera vez en años que somos capaces de tener cavas con largas crianzas, que hasta entonces ese poder estaba solamente en manos de los franceses. La calidad del vino está, todo es una cuestión de visión y de intentar hacer mejor todo nuestro trabajo para que la gente se dé cuenta del potencial que tenemos aquí. Los grandes espumosos caracterizados por esos largos envejecimientos dentro de las cavas, con unos vinos que realmente sobrepasan muchas percepciones sensoriales imaginables, ¿no?